Son las 9:11 de la mañana, las 8:11 en Canarias. Juan Manuel Moreno Bonilla, muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido a la cadena SER. Un placer estar contigo. ¿Cómo lo presento? ¿Como secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad? ¿Como candidato a la presidencia del PP de Andalucía? ¿Qué es en este momento? En este momento sigo siendo secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y por eso hoy tengo agenda de secretario de Estado y mañana también tengo agenda de secretario de Estado, pero es cierto que en unos breves días, probablemente incluso antes del Congreso del Partido Popular de Andalucía, el Consejo de Ministros aceptará mi dimisión como secretario de Estado. ¿Y le ha llamado ya Cospedal? Yo tengo una magnífica relación con la secretaria general. Yo sé que se ha levantado una polvareda importante porque siempre los asuntos políticos internos generan y despiertan mucho interés en los medios de comunicación. Pero yo te quiero recordar aquí que la señora Cospedal, la secretaria general de mi partido, es una persona con la que he mantenido desde hace años, mucho antes, cuando era consejera de la Comunidad de Madrid, una magnífica relación con ella y la sigo manteniendo. Y por tanto no hay desencuentro entre la señora Cospedal y yo, como no puede ser de otra manera. Además, es la número 2 del partido a la que yo le debo lealtad y respeto y cooperación y en eso estoy trabajando. ¿Pero le ha llamado desde que es candidato? Hasta el día de hoy no he podido hablar con ella. Es cierto que no hemos podido hablar, entre otras cosas porque yo he estado hasta arriba, subido en una ola de cambios y de cosas y ella también. Pero vamos, no es que hablaremos muchísimo, conversaremos, tendremos muchas cosas de que hablar, de que pensar y tendremos próximamente un encuentro entre ella y yo. Señor Moreno Bonilla, usted pertenece a una generación distinta a la de los dirigentes de su partido actuales o aparte de ella. Usted viene nuevo, joven, fresco. Probablemente los ciudadanos agradecerían el que se reconozca la realidad. La secretaria general de su partido tenía un candidato y el presidente de su partido ha dicho que el favorito suyo era otro. Ahora hay un congreso, no obvio ese procedimiento. Pero ¿por qué no se reconoce algo tan elemental? ¿No es normal que la secretaria general de su partido no le haya llamado al aspirante de la federación con más afiliados de su partido? No es normal. ¿Eso es una buena relación con la secretaria general? Yo nunca he tenido un desencuentro, yo digo lo que yo tengo, jamás he tenido un desencuentro con la secretaria general en el sentido de que haya discutido con ella o haya tenido una confrontación con ella. Si lo tuviera probablemente lo reconocería, pero es que nunca ha sucedido así. Un partido que tiene más de 700.000 afiliados como el Partido Popular es un partido absolutamente heterogéneo y plural. O sea, el que piense que el Partido Popular es monolítico es irreal. Esto es un partido muy poliédrico y un partido, lógicamente, que tiene diferentes sensibilidades, maneras de entender, gustos, apetencias, y yo puedo entender perfectamente que cualquier dirigente del Partido Popular tenga otras preferencias, pero no por una razón, porque crea que pueda ser mejor candidato o porque piense que en tal puesto o tal responsabilidad podría hacerlo mejor. Eso yo creo que hay que quitarle importancia. Al final, lo que es importante para mí es que los 8 presidentes provinciales, que los afiliados de base, que es a mí lo que me importa, me han recibido con muchísima ilusión, con muchas ganas de cambio, con ganas de ponerse a trabajar y con ese reto que tenemos en Andalucía. Ya no un reto, es un sueño que quiero hacer realidad, que de una vez por todas se produzca el cambio que se ha producido en todas las tierras de España, en todas las comunidades autónomas, salvo la mía. Y yo creo y quiero que los andaluces me den una oportunidad. Pues quitándole toda la importancia que quieran, ese partido poliédrico, plural y amplio que es el Partido Popular, diría que la secretaria general hubiera preferido a otra persona. Pues no lo sé, porque a mí no me lo ha dicho. Le digo lo que ha dicho en Telecinco porque está ahora mismo en una entrevista en televisión y le han preguntado, ¿es Juan Manuel Moreno el mejor candidato? Y ella ha respondido, deseo que lo sea. Pues eso es una frase llena de buenas intenciones, como puede comprobar. Cuando uno expresa que desea que lo sea, significa que está convencido de que puedo ser el mejor candidato. O que no lo tiene claro, pero no vamos a abundar más en esto. O que no lo tiene claro, ¿no? Esto es lo que cualquiera diría en cualquier conversación normal. Yo lo que sí le digo es que si hubiese, y además lo diría porque es verdad que hay que hablarle claro a los ciudadanos y no hay que tener tapujos, si yo hubiera tenido una confrontación directa con la señora Cospedal, lo podría reconocer. Jamás he tenido una palabra que yo pueda interpretar como de confrontación o de desacuerdo, ni siquiera. Hemos hablado de muchos temas y a veces hemos estado de acuerdo y a veces no hemos estado de acuerdo. Pero siempre, ya digo, tengo que decirlo, desde el máximo respeto mutuo y desde la máxima lealtad, ¿no? Yo no le preguntaba en cualquier caso si ha tenido usted un desencuentro concreto, sino si, en fin, la elección del presidente del Partido Popular en Andalucía, que no es pequeña cosa, se está haciendo sin el aval de la secretaria general, porque es la secretaria general y hay cierto consenso, y algunas fuentes de su partido nos lo han contado también a la SER y a muchos otros periodistas, en que este episodio la ha debilitado, la deja débil, puesto que Rajoy elige a quien ella no había elegido. Vamos a ver. ¿La ve débil o no?
Yo no la veo débil. Yo lo que sí le digo es que el presidente del partido ostenta la máxima representación y la máxima capacidad ejecutiva del partido. Y por tanto, a él se le da una serie de encomiendas, los propios afiliados y los propios compromisarios en el Congreso. Y una de ellas es mostrar sus preferencias. Dicho esto, yo quiero recordar aquí, a mí nadie me empuja a que yo sea candidato. Tomo una decisión libre y soberana, que es por mi parte. Es más, yo lo único que necesitaba era el plácet por parte. Yo soy miembro del gobierno, me nombro un consejo de ministros y me cesa un consejo de ministros. Y lógicamente sí que me parecía sensato el tener ese plácet del presidente del gobierno para poder yo presentarme. Una vez que a mí me dicen, oye, no hay ningún inconveniente en que puedas abandonar tu responsabilidad en el gobierno, yo tiro para adelante. Pero soy yo y solo yo el que presenta esa candidatura. No hay ninguna mano detrás, nadie me empuja y por tanto yo tomo una decisión calculada, equilibrada, meditada, y, lógicamente con mi familia y con las personas que integra el PP de Andalucía. Porque va a cambiar su vida. Indudablemente, y yo creo que pierdo calidad de vida notablemente, porque pierdo por un lado, hombre, yo tengo muchas ganas de estar en Andalucía, soy andaluz, echo de menos mi tierra, me gusta vivir allí y por tanto yo estoy encantado y estoy ilusionado con esta nueva etapa. Pero es cierto que me espera una etapa compleja, yo tengo una adversaria política fuerte, una adversaria política dura en términos políticos, nueva además y por tanto yo voy a tener un reto bastante duro, pero vamos, ese reto se puede perfectamente conseguir. Yo soy de los soñadores que creo que el que la sigue la consigue y yo estoy convencido que puedo ser el primer presidente del PP en Andalucía. Estoy firme, tan convencido que he tomado esta decisión, que significa pues lógicamente cambiar de colegio a mis hijos, cambiar de residencia, cambiar muchas cosas, amigos personales que tengo ya en el ambiente de Madrid, en fin, muchas cosas en mi vida, pero bueno, merece la pena. ¿En qué cree usted que ha fallado el Partido Popular para no conseguir gobernar, porque mayoría sí que consiguió en las últimas elecciones, pero para no conseguir gobernar Andalucía desde la democracia, desde el inicio de la democracia? ¿En qué ha fallado? Bueno, yo creo que desgraciadamente no hemos sabido conectar todavía con un sector de la población andaluza que es muy importante, un sector de la población que vive en un medio rural, cuya actividad económica normalmente suele ser vinculada al sector agrario y donde desgraciadamente no se nos considera como un partido de la tierra, no se nos considera el partido de Andalucía, el partido que ¿Es puede verdad defender. que la imagen del señorito andaluz se ha inoculado dentro del Partido Popular en esos ambientes que usted describe? Es cierto que el Partido Socialista muy hábilmente ha introducido toneladas de información sobre ese estereotipo de señorito. Y también tengo que decir, como autocrítica, que a veces nosotros también hemos ayudado a que ese estereotipo se pueda confirmar. Eso no tiene nada que ver con la realidad. Eso no tiene nada. El PP es un partido, como he dicho antes, plural y heterogéneo, donde hay desde etnias como gitanos que están afiliados al Partido Popular, gente humilde, gente menos humilde. Esto es un partido muy grande y por tanto aquí cabemos todos. Y aquí ya, lo de señorito es simplemente ese estereotipo que políticamente ha utilizado el PSOE, tengo que decir, a veces muy inteligentemente, ¿no? Eso se ha roto, yo estoy convencido y prueba de ello es que nosotros gobernamos al 60% de la población andaluza, 8 capitales de provincia, 5 diputaciones provinciales, numerosos municipios de más de 50.000 habitantes, pero tenemos una asignatura pendiente, que son esos municipios por debajo de los 20.000 habitantes donde todavía no conseguimos calar y ese va a ser mi esfuerzo. Por eso arranqué en la Sierra de Huelva el pasado sábado, bueno, un pueblecito más pequeño y con gente y con concejales más pequeños. Quiero estar sobre todo con ese sector de la población que todavía no termina de confiar en nosotros y a los que voy a pedirle, implorarle que me den una oportunidad que no se van a arrepentir. ¿Conoce ya a Susana Díaz? No tengo el gusto. ¿Os han visto? ¿No la ha llamado para felicitarle? No. Bueno, todavía no ha sido elegido. No, todavía no se ha sido elegido, pero vamos, no tengo el gusto de conocer a la señora Díaz y por tanto me imagino que tendré oportunidad los próximos días. El 28 de febrero, en víspera del Congreso, es el Día de Andalucía y lógicamente acudiré a los actos institucionales y probablemente coincidiremos. Nieto de jornalero, hijo de migrantes, por eso nació en Barcelona. ¿Hasta qué edad vivió en Cataluña? Hasta muy corta edad, prácticamente no llegué ni al año, prácticamente año y pico me vine, con lo cual mi sentimiento es malagueño. Mi hermana mayor sí ha estado más tiempo y mi padre sí estuvo mucho tiempo. Mi padre estuvo 18 años y mi madre estuvo 11. Susana Díaz propone sentarse y hablar sobre cómo renegociamos las condiciones de la convivencia en España en el siglo XXI. A propósito del reto soberanista de Cataluña. ¿Usted estaría dispuesto a sentarse en esa mesa? Yo estoy dispuesto a hablar de todo, pero hay cosas de las que hay líneas rojas que no podemos traspasar. A mí hay una cosa que no me gustó, y lo digo así, de la señora Díaz,
que fue esa visita que hizo recientemente a Barcelona en una reunión con el señor Artur Mas, en el cual puso en la misma balanza, en el mismo sentido, puso al presidente del gobierno que defiende el marco constitucional y jurídico en el que permite la convivencia entre todos los españoles, lo puso al mismo nivel del señor Mas, que defiende un proceso rupturista, independentista y, por tanto, de romper ese marco de convivencia. Creo que eso es un error porque no se puede comparar esos dos parámetros y, por tanto, yo estoy dispuesto siempre a hablar de mejorar los marcos de convivencia. Por supuesto que se debe de hablar de eso, pero siempre teniendo que hay unas líneas rojas que ahora mismo es la Constitución, que son las leyes que nos permiten tener un marco de estabilidad, porque si no aquí, pues lógicamente cada uno haría lo que le pareciera más oportuno. Pero no entiendo, no ponerlos en el mismo nivel al presidente del gobierno con el presidente de la Generalitat quiere decir que no debería haberse reunido con el presidente de la Generalitat. No, es que ella acusó, básicamente la señora Díaz dijo que uno eran los separadores, en cara alusión al señor Mas, y otro era los inmovilistas y los que propiciaban ese desencuentro, esa desafección, donde puso al señor Rajoy. Yo creo que eso no ha lugar. El señor Rajoy, como presidente del gobierno, hace lo que ha jurado, que es, lógicamente, acatar la Constitución. ¿Y qué papel debe jugar Andalucía en este debate, que es el debate central, el debate político central de España? Andalucía juega un papel fundamental. Andalucía es la comunidad más importante de España, en términos demográficos, en términos políticos, y por tanto Andalucía tiene que jugar un papel como garante de la igualdad de derechos y obligaciones de los españoles, y de la igualdad de cualquier español en cualquier territorio. Y Andalucía debe ejercer ese peso demográfico, ese peso político, para evitar que haya diferencias entre españoles en función de donde uno nazca. ¿Cómo? Pues lo tiene que hacer teniendo un discurso meridianamente claro sobre la unidad de España. Eso por un lado, cosa que no se tiene en el Partido Socialista. Y todavía, permítame que lo diga, hay una situación claramente diferenciada entre lo que dice la señora Díaz, lo que dice el PSC o lo que dicen otras federaciones del Partido Socialista. Y en segundo lugar, la señora Díaz tiene que apostar por un modelo de financiación donde existe un principio de solidaridad. Y ese principio de solidaridad que existe en todos los países consiste en aquellos que tienen, lógicamente, más renta, puedan redistribuir a aquellos que tienen menos renta. Siempre con un ejercicio de mejora, de transparencia y de eficiencia en la gestión. Y eso lo tiene que hacer meridianamente claro, cosa que no lo hace. Yo le aseguro que cuando tengo aquí delante a la señora Díaz le pregunto todo lo que hay que preguntar sobre su modelo, pero ahora me interesa el suyo, no el de la señora Díaz, porque sus compañeros de partido, los señores Fabra, Valcárcel y Bauzá, se han reunido y le han pedido a Hacienda que el criterio de solidaridad al que usted se refiere sea secundario, que el que prime a la hora del reparto de la financiación autonómica en España sea el criterio de población. ¿Usted comparte la posición de sus compañeros de partido? Aquí hay que ser y de hecho, para eso está trabajando el ministerio que dirige el Cristóbal Montoro, está trabajando en un nuevo modelo que además se está haciendo primero desde el diálogo permanente, desde la actuación y el propio derecho comparado con otros modelos europeos, y donde hay una serie de señores que se les llama sabios, que están profundizando en ese modelo, y donde yo creo que tenemos capacidad para hacer un modelo lo suficientemente amplio que sea razonable para todos. Y ahí lo que se trata primero de ser lo suficientemente audaces para que todas esas variables de las que hemos hablado, en España pues lógicamente es plural y hay comunidades autónomas que tienen un problema de población, otro de envejecimiento, otro de insularidad, pero al final ese principio de nación, ese principio de que somos una nación, un país, es el que tiene que perdurar. Y lo que no podemos permitir es que la brecha entre aquellos que lógicamente tienen más renta y los que menos tienen cada vez sea más larga, porque es malo para el propio país, porque al final gran parte de esos productos que se producen en esas comunidades autónomas que tienen más nivel de renta se tienen que vender en estas comunidades autónomas donde tienen que tener un nivel adquisitivo para comprar esos productos. Al final tenemos que buscar fórmulas que son posibles, que son compatibles, donde quepamos absolutamente todos. Pero el primer criterio, el de la población, como proponen Fabra, Valcárcel y Bauzá. Hay muchos criterios a tener en cuenta. El de la población es uno de ellos, uno importante. Dese usted cuenta de que la población, lógicamente, cuanto más población, más servicio tiene que dar, pero no podemos descuidar otro, porque en Castilla y León, una tierra importantísima en España, o Galicia, pues la población, o en Aragón, hay un problema de envejecimiento y de población diseminada, ¿no? Esto no es una cosa que inventemos nosotros, sino que ya existen modelos parecidos en otros países de nuestro entorno europeo que funcionan bien. Copiemos aquello que es posible, mejoremos los aciertos que hemos tenido a lo largo de estos prácticamente últimos años y desechemos los errores. ¿Usted cree que el aborto es un derecho de las mujeres?
El aborto es un derecho, el concepto de derecho es un concepto muy amplio, ¿no? Hay un reconocimiento desde el punto de vista jurídico y por tanto ese reconocimiento que viene ya desde la década de los 80 ha tenido distintos cambios, ¿no?, a lo largo de los últimos años, ¿no? Y por tanto lo que ha hecho el Partido Popular y lo que ha hecho el Gobierno de España es algo que parece sensato, ¿no?, que es decir, llevar a su programa electoral una modificación de esa ley. Una vez que los ciudadanos le han apoyado mayoritariamente, pues ha sido traducir eso que llevaba en el programa electoral a una iniciativa. Ahora estamos en un proyecto. ¿Usted cree que el texto de Gallardón se aviene al texto del programa electoral del PP exactamente? Yo no he estudiado al 100%, se lo digo con absoluta sinceridad porque no he estado en ello, ¿no? Pero no he estudiado al 100% que aparece en el programa electoral y que aparece en el anteproyecto, es la línea maestra. Yo creo que hay un proyecto que se ha hecho hablando con mucha gente, y lo digo porque en la parte que me ha tocado de servicios sociales se ha hablado con el CERMI, por poner un ejemplo, donde España aprobó y apoyó una convención, y la aprobó el anterior gobierno en Nueva York, una convención en la cual se reconocían los derechos de las personas, de aquellas personas que antes de nacer pueden sufrir algún tipo de discapacidad, que afortunadamente se ha desarrollado mucho la tecnología y se pueden corregir muchas de esas discapacidades, ¿no? Otras desgraciadamente no. Y se firmó un convenio. Y es verdad que entre las reuniones, que eso sí que me ha afectado, estaban, por ejemplo, el CERMI, las personas que representan a todos los colectivos con personas con discapacidad. Y dentro de esa convención había una especie de obligación. Y esa obligación era proteger al nonato que tuviera, digamos, pudiera tener algún problema desde el punto de vista de la discapacidad. Y eso ha sido reconocido, se ha hablado con muchos sectores. De todos modos, yo creo que en este proyecto hay que darle tiempo, las cosas hay que darle tiempo. Estamos todavía en un proyecto que tiene que pasar por las Cortes. Déjeme darle 4 opciones. ¿Qué Sí. debe hacer el PP con la ley Gallardón del aborto? Retirarla y dejarla actual. Retirarla y empezar a negociar de cero con otras fuerzas políticas. Seguir adelante tal y como está, o seguir adelante y negociar cambios, pero solo con el consenso del PP. Bueno, yo creo que no solamente esas 4 opciones son posibles, yo creo que podemos, primero, por supuesto, yo creo que es un proyecto que nace del propio Consejo de Ministros y por tanto tiene que seguir hacia adelante. Es, como yo digo, viene recogido por el programa electoral del Partido Popular y por tanto es legítimo que lo presente. Por tanto, pero el programa del Partido Popular, perdóneme, retirarlo no lo veo yo. No decía que las mujeres que quieran abortar tendrán que someterse al escrutinio y al juicio de 2 médicos, un psicólogo. Eso no lo decía el programa del Partido Popular. El detalle en el desarrollo de una ley no puede venir en un programa, porque entonces, imaginaros, tendríamos una enciclopedia si fueran los programas, imaginaros cada uno de los proyectos de ley. Yo creo que hay tiempo, estamos ante un proyecto de ley que tiene que pasar por la Cámara, yo creo que tenemos que estar en disposición de escuchar a todo el mundo, me parece que eso es lo razonable, escuchar a todo el mundo y, lógicamente, tener en cuenta las observaciones que sean sensatas. ¿Cree que debe dimitir el director general de la Guardia Civil? No. Yo creo que no. Yo creo que el director de la Guardia Civil, por la información que yo tengo, y le digo que no soy un especialista en la materia, ni he estado, especialmente estos días, como usted puede comprender, no he estado muy cerca de todo lo que ha sucedido, pero yo creo que yo tengo por delante siempre una confianza importante en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en su propia cúpula. Y es verdad que en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tenemos un problema, pero un problema que no es de Ceuta y Melilla, que no es de España, un problema de la Unión Europea, que es ¿qué hacemos con esa presión demográfica, esa presión de ciudadanos que quieren pasar para la Unión Europea y que la propia Unión Europea, recuerdo, nos pide y nos solicita que, lógicamente, controlemos nuestra frontera? Usted aspira a presidir una comunidad que es fronteriza con las ciudades autónomas. Por eso le pregunto, porque en algún momento, si gana esas elecciones, es presidente de Andalucía, puede verse ante situaciones que le obliguen a tomar decisiones. ¿Usted cree que hay que ordenar a la Guardia Civil disparar al agua cuando dentro del agua hay personas a oscuras, de noche, con flotadores de arpillera rellenos de botellas vacías? Lo dice el Ministerio del Interior, despavoridas y exhaustas. ¿Cree que ordenar disparar al agua en esas condiciones? ¿Sí o no? Esto es sencillo. Sinceramente no. A priori, lógicamente, es una información que no gusta. O sea, una persona que está en una situación límite, que se pueden ahogar, que se le dispare, pero yo creo que hay que esclarecer bien los hechos, ¿no? Y sobre todo yo creo que tenemos que tener un debate de verdad, de rigor y de seriedad. O sea, eso sí que me parece verdad, sin entrar en confrontación política. Los ciudadanos nos dicen, controlemos la frontera, porque tenemos capacidad para dar servicios públicos, empleo, vivienda, sanidad a una serie de personas. Tenemos 30.000, una presión demográfica en el continente africano. La Unión Europea también nos lo pide. ¿Con qué medios también se protege la no entrada?
Después ya hablamos si es desproporcionado o no desproporcionado, que puede parecer desproporcionado claramente. Pero, ¿qué hacemos? O sea, ahí tiene que haber un debate serio, sin demagogia, en el sentido de decir, oiga, ¿tenemos que proteger las fronteras de la Unión Europea y las de España? Sí, parece razonable que las protejamos y que haya un flujo migratorio que esté controlado. Sí. ¿Con qué medios proporcionales hay que hacerlo? Digámoslo, porque yo he escuchado cosas, sinceramente, y lo digo humildemente, que me han parecido más demagogia política y más interés en deteriorar al propio gobierno que un interés de Estado de decir cómo lo podemos solucionar. Porque además es un problema que es creciente, o sea, no es un problema que se va a acabar. El tema de la inmigración no se va a acabar. Y donde tenemos todo un continente, todo un continente llamando a las puertas. Y permítame que acabe. Sí. Simplemente, yo creo que hay dos cosas que las que tenemos que trabajar. Uno, los países de orígenes. Tenemos que intentar buscar fórmulas de cooperación y desarrollo en esos países para que no tengan que verse forzados a cruzar nuestra frontera. Y segundo, lógicamente, proteger nuestras fronteras como hace el resto de los países de la Unión Europea. Yo este fin de semana, por ejemplo, he escuchado a alguien reclamar un protocolo sobre cómo actuar en casos como el de Ceuta. ¿Hace falta un protocolo para entender que no se puede disparar a alguien que está en el agua a oscuras y con un flotador? ¿Hace falta un protocolo para saber que eso no se debe hacer? A veces el sentido común... El sentido común, por supuesto, aquí hay dos cosas que tenemos que calibrar. Uno, por supuesto, el sentido común, y yo siempre estaré en la protección de la vida humana, siempre estaré en la protección de la vida humana, sea inmigrante, no inmigrante, sea quien sea. Siempre la vida tiene un valor fundamental por encima de cualquier otra cosa. Pero también hay unas instrucciones por parte, digamos, pues lógicamente, de las autoridades europeas, de proteger esa frontera. Tú tienes que tener cierta capacidad intimidatoria. Ahora, habrá que analizar, lógicamente, si esos recursos que se han utilizado se han excedido. Pero tú tienes que tener ciertos elementos, ciertos instrumentos para, lógicamente, evitar una avalancha, ¿no? ¿Sabe cómo llama su compañera de partido, Ana Pastor, a esto que estamos haciendo esta mañana? ¿Cómo lo llama? Una oposición sin temario. Al aspirante a la presidencia del Partido Popular de Andalucía le ha tocado un día con mucha actualidad y uno llega aquí... Me suele pasar, ¿eh? O sea, no es lo habitual ya. Me suele pasar. A ver, ¿usted puede pedir dimisiones en Andalucía por el caso de los ERE, perteneciendo al PP, que todavía no ha aclarado nada sobre el caso Gürtel o sobre el caso Bárcenas? Permítame que la aclare, porque es verdad, una información salió ayer en la que parecía que yo pedía la dimisión de la señora Díez y no es así. Yo no se me ocurre pedir todavía. Déjeme tiempo, hay que darle tiempo a la señora Díez para que desarrolle. No pido la dimisión de la señora Díez. Lo que sí dije fue un paralelismo de sentido común y de coherencia. A ver, si el Partido Socialista de Navarra está pidiendo el cese y, por tanto, está pidiendo unas elecciones adelantadas porque hay unas sospechas sobre la Consejería de Hacienda, pues parece razonable, siguiendo ese sentido, esa coherencia, que la señora Díez, que hay sospecha infundada en sus consejos de gobierno y sobre el vicepresidente del gobierno, el señor Valdera, parecería razonable, por ese principio de coherencia, que también la señora Díez cesará al señor Valdera. Entonces yo lo que hice es, oiga, aquí tiene que haber una coherencia. Si en Navarra se pide una cosa, en Andalucía habría que pedir exactamente la misma, ¿no? Y fue lo que yo hice. Igual no lo hice con mucho acierto porque apareció como que pedía la dimisión de la señora Díaz, que no la descarto, pero que no estoy en condiciones. Lleva 5 meses, vamos a dejarle tiempo que gobierne. Hay cosas muy mejorables de la señora Díaz, pero no para pedirle la dimisión. ¿Cuánto le preocupa la corrupción al aspirante a presidir el PP de Andalucía? ¿Cuánto le preocupa la corrupción en su partido? Me preocupa la corrupción muchísimo, en términos generales, por una razón, porque la sociedad no está para aguantar corruptelas y irregularidades. Y por tanto, yo ya lo he dicho, yo voy a ser, en ese sentido, lógicamente, voy a estar muy pendiente de cualquier caso de corrupción que se produzca dentro del ámbito de mis responsabilidades territoriales. Esto hay que, como siempre, tenerlo entre las sospechas y los fundamentos, que es lo de siempre, ¿no? A mí, por ejemplo, me machacan con muchas cosas, ahora que soy un personaje un poquito más público, yo escucho y leo cosas en los digitales que digo, bueno, pero ¿qué hay de veracidad en esas informaciones? Y cuando no es en los digitales, cuando es un atestado policial, cuando su jefa Ana Mato aparece en los atestados policiales como que su marido, mientras tenían bienes gananciales, recibió dinero de una trama corrupta, ¿usted cree que no hay que hacer un cortafuegos por salud democrática? Hay que hacer un cortafuegos lógicamente, con todo lo que suponga irregularidad, oscurantismo y transparencia. Yo creo que lo que sí que tenemos que hacer los partidos especialmente, y ahí sí que tenemos que hacer un esfuerzo claro, es de transparencia. Todos estos problemas aparecen porque no hay transparencia. Y yo creo que para eso hay que cambiar probablemente reglas del juego,
probablemente tenemos que cambiar reglas del juego, irnos a fórmulas que sean más participativas del ciudadano y sobre todo a que sea absolutamente público. Hay una ley que ha sacado el gobierno que yo saludo y que me parece que va a ser, desde el punto de vista de la salud democrática, muy importante, como es la ley de transparencia. La ley de transparencia va a ser un antes y un después en la propia gestión pública, donde se van a retratar todo y cada uno de los pasos de la gestión pública de todos los ámbitos institucionales. Es importante. A partir de ahora usted se va a desayunar cada día, sabe, con noticias como esta que le voy a contar. Sí. Hoy publica el diario El Mundo una tribuna de opinión, una tribuna política que firman Jesús Fernández Villaverde y Luis Garicano y que titulan Vidas paralelas de dos aparatachic. Y habla de usted y de Susana Díaz. Habla más de usted, Sí, pero habla de los dos. Dice, Díaz y Moreno son lo que en la antigua Unión Soviética llamaban aparatachic, los miembros profesionales del aparato. Conocen como pocos los entresijos de su partido. Saben con quién hay que hablar en ronda para conseguir 15 votos, a quién hay que llamar en Marbella para que concedan un permiso a un bar y qué cadáveres tienen en el armario el presidente de la Diputación Provincial de turno. Más aún, saben guardarse sus desacuerdos y trabajar por el bien del partido, obedecer y callar. Todas estas son capacidades importantes para un aparatachic, pero no son las primeras habilidades que nos vienen a la cabeza como importantes para gobernar la comunidad más poblada de España. La capacidad de liderazgo, la visión de futuro, la comprensión de los desafíos, de la globalización, los retos de España, la soltura con los idiomas, en especial el inglés, y el haber demostrado la excelencia en algo que no sea la política. Eso parece mucho más importante. ¿Qué hay en los currículos de Díaz o de Moreno que nos haga confiar en que tienen estas habilidades? Nada, concluyen ellos. Bueno, la verdad que no es, lógicamente, muy agradable para mí esa afirmación. Vamos a ver, yo quiero reivindicar dos cosas fundamentales. Usted ha trabajado básicamente en el PP. Sí, bueno, también he trabajado en una pizzería, también en tiempos mozos, he trabajado en un bar y he trabajado como comercial durante unos breves meses. Pero sí es cierto, he estado prácticamente desde muy joven en la gestión pública y de lo cual no me avergüenzo para nada. Yo siempre he tenido vocación política, me encanta la política, me encanta, tengo inquietudes políticas desde muy corta edad y me parece que uno puede transformar sus propias realidades o la realidad que te rodea desde la política. Probablemente es el instrumento más poderoso para transformar la sociedad, el más poderoso. Y por tanto, no solamente lo digo, sino animo sobre todo a la gente joven que nos está oyendo, que se meta en política. Y no teme no saber de qué le hablan los ciudadanos cuando le hablan de sus problemas, porque ustedes, pero fin, es que nosotros no somos entraron isla. En política antes de terminar la carrera incluso, ¿no? Sí, lo reconozco. Y probablemente ese fue uno de los problemas para terminar la carrera, porque claro, es tal la vocación, tal el entusiasmo, tal la ilusión, que te vuelcas por completo en una actividad. Pero no nos pedirá que les compadezcamos por haber dejado la carrera por el bien común. Bueno, lo importante es que la hemos concluido, ¿no? O sea, que tenemos titulación universitaria como el 25% de la población. Por cierto, en Andalucía hay muchísima gente que yo conozco que no tienen titulación superior universitaria y son personas absolutamente capacitadas para la gestión. Y yo le puedo poner ahora mismo 7 o 8 nombres de todos los partidos, de alcalde, que hacen una gestión en términos de eficiencia inmejorable. O sea, eso lo digo así. Yo, de luego, reivindico la vocación política, animo a la gente joven a que estén en política, porque en política se puede transformar la realidad y, desde luego, a mí para nada no me ensombrece ni me entristece ninguno de esos comentarios. A partir de ahora doy un peldañito más, soy más conocido y tengo que acostumbrarme a estas críticas que, bueno, las asumo, pues, lógicamente, con deportividad. Juan Manuel Moreno Bonilla, candidato del PP, candidato a presidir el PP en Andalucía. Bueno, y a los otros. Y candidato del PP a la presidencia de la Junta cuando haya elecciones. Yo le agradezco que haya venido. Buenos días y mucha suerte. Muy amable, muchísimas gracias. Cadena SER. Hoy por hoy.